Aló, 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 ¿ahí me oyen? Sí, señor. Claro, doctor, Buenas buenas noches. noches. Sí, señor, profe. Ah, bueno, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, doctor. Ah, bueno, me alegro muchísimo. Bueno. Este es el sexto B. Sí, señor. Sexto B. ¿Y dónde está mi buen amigo Calixto La Verde? Miguel Fernando. Doctor Altamar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué has hecho? Bien, gracias, sí, señor. No sé qué tal. Bien, bien, hombre, ahí por las buenas, aquí como tratando de agarrar este curso como se pueda. Ah, bueno, doctor, una preguntita Sí, para el tema de los parciales. sí, señor. ¿Su merced me puede regalar las fechas? Bueno, no tengo, pero encontrémoslas, busquémoslas entre ustedes y yo. Son dos, ¿no? Yo hago dos exámenes nada más. Sí, señor. Hagamos uno, pues, y que el otro nos quede antecitos de que se acabe este curso. Y que me dé tiempo para pasar notas y todo. Pues no sé qué opinen los compañeros. No sé qué opinen los compañeros y para el 18 y el doctor 18, 19 de enero. Ah, no, pero perdón. Estamos muy como el 26. Pues a mí me parece bien las fechas, por lo menos que se dejaron como ayer, o sea, también 25. No, el 26 mejor. No, porque quedamos igual, Es que sería no serían- como para el 28 de enero, pues sí. O bueno, sí. El Sí, 28. o el 28, doctor Altamar. 28 de enero. Pues bien, no hay ningún problema. Y esto va hasta qué día vamos? ¿Hasta qué Hasta el fecha? 9 de febrero. El 9 de febrero. Bueno, entonces, ¿Y ese va a ser escrito o oral, doctor? oral, yo creo que hacemos unos grupitos, pero te verás, es que este es un curso grandecito. Yo tengo por listado 84 alumnos. Sí, señor. Entonces, digamos que hacer grupos no sé, de 10, que sean unos 8 grupos, 8 cursos, 8 grupos.
Y cada grupo escoge un tema y entonces ese día cada grupo va exponiendo su tema. Entonces lo primero es, definitivamente queda el 28 de enero, ¿no? Sí, señor. 28 de enero me parece que es un domingo. 28 de enero es un jueves. Es un jueves. Es un Jueves. jueves. 28 de enero es jueves. Bueno. A ver, a ver si el jueves, entre jueves y viernes, hacemos la evaluación. Entonces la idea es que se formen en un grupo y que cada grupo escoja un tema de los que ya hemos visto y ese día lo desarrollen. Y ahí Perfecto, doctor. vamos calificando. ¿Y el segundo parcial? Y el segundo, La clase termina el 9 de febrero, que es un martes. las clases terminan 9. Sí, señor. 9 de febrero. Tendré martes. Para yo tener entre lunes y martes tiempo pues de pasarles las notas a ustedes, darles las notas a ustedes. O sea que Entonces, se puede hacer como el 3 y 4 de febrero. sí, ¿en qué cae eso? ¿Qué cae 3 y 4? 3 y 4, miércoles y jueves. Ah, bueno, entonces 3 de febrero sería el final. Ok. Ese es febrero, ¿el 3 qué es? ¿Jueves? Es un miércoles. Un miércoles. Bien, muy bien. Entonces así quedamos. 28 y 3 de febrero. ¿Y ese cómo va a ser? ¿También oral o escrito, doctor? Lo mismo, cogiendo Con el mismo grupo. con el mismo grupo, sí, claro. Claro. Ok, doctor, perfecto. Bueno, bien eso por ahí. Al pelo. El segundo es el 3, qué pena. 3 de febrero, 3 y ¿sí? 4, mi doctora Livia. 3 y 4 de febrero. El Gracias. mismo grupo, 10 personas. No me estoy quitando la chaqueta porque aquí en el estudio donde estoy haciendo este examen hace un calor horrible. Entonces, pongámonos cómodos, ¿cierto? Lo que se trata no es de sufrir, sino de tener comodidad. Bueno. Nosotros habíamos ya dado una definición de título-valor según el artículo 619, recuérdenme. ¿Sí o no? Sí, doctor. Habíamos estudiado la legitimación, la literalidad y la incorporación. Sí, señor. Señor. Eso lo habíamos visto, ¿cierto? Bueno. Entonces vimos esos principios. Bueno. No sé si alcancé a decirles que hay unos documentos considerados como títulos, valores, creados en Colombia. Esos títulos considerados como títulos, valores,
según el artículo 620 del Código. Son documentos cambiarios a los que se refiere el título tercero del libro tercero del Código de Comercio. ¿Cuáles son esos títulos creados en Colombia? Son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los bonos, el certificado de depósito, el bono de prenda, la carta de porte, el conocimiento de embarque y las facturas cambiarias, tanto de compra-venta como de transportes. Esos son los creados en Colombia. Por otra parte, tenemos que las empresas, los establecimientos bancarios y las corporaciones financieras pueden captar ahorro mediante la emisión de certificados de depósito a término. Entonces, esos certificados de depósito a término son también títulos valores. ¿Qué otros documentos qué otros títulos pueden expedir los bancos? Los títulos de capitalización, los títulos de ahorro educativo y los títulos especialmente emitidos por el ICETEX. Doctor, qué pena, ¿me puede hacer el favor de repetirlos? Es tan amable, qué pena. Sí, claro que sí. Bueno. Entonces, los documentos considerados como títulos valores creados en Colombia, que según el 620 son documentos cambiarios, son a los que se refiere el título tercero del libro tercero del Código de Comercio. ¿Cuáles son? La letra de cambio, el pagaré, el cheque, los bonos, el certificado de depósito, el bono de prenda, la carta de porte, el conocimiento de embarque, las facturas cambiarias de compraventa y de transporte. También documentos que soportan los derechos en las sociedades anónimas y que son títulos corporativos de participación. Esos son títulos nominativos. Y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero permite que las empresas, que los establecimientos bancarios y las corporaciones financieras puedan captar ahorro mediante la emisión de certificados de depósito a término. Existen otros, los llamados títulos de capitalización, que pueden ser al portador o nominativos. Otros, los emitidos por las sociedades de capitalización. Los títulos de ahorro educativo, los llamados TAE, títulos de ahorro educativo, emitidos por el ICETEX. Eso digamos que son los creados en Colombia. Bueno. Encontramos unos principios que reglamentan los títulos valores que fueron recogidos por el proyecto INTAL. Entonces, según el 619 del Código de Comercio, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar
el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Entonces, hay unos principios importantes para ver. Por ejemplo, el principio de la incorporación. Incorporar significa agrupar, unir una cosa a otra para que haga un todo con ella. Entonces la conexión se presenta entre dos cosas, una material, el título, papel, el papel del título, y otra incorporar, el derecho. Entonces, la unión de estos dos, por regla general, le corresponde al creador del documento. Entonces, esa es la incorporación. Es una ficción legal, pues, pero de todas maneras pensamos que al documento se le incorpora un derecho representativo de algo, de dinero o de mercancías. Hay otro principio de la literalidad que, como el documento es escrito, entonces el contenido se expresa en letras y números. Entonces tenemos la literalidad. En cuanto a la literalidad, tenemos que decir que el soporte normativo de este principio lo encontramos en el artículo 626 del Código de Comercio. 626, ¿qué nos dice el 626? El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia. De modo que el fundamento legal es el escrito y como se encuentra un derecho escrito, puede ser en letras y números. El 623 nos dice que si el importe del título aparece escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá en caso de diferencia la suma escrita en palabras. Entonces no hay nada que hacer. Opera principalmente opera la palabra escrita, la suma escrita en palabras. Por eso es que el ejercicio del derecho consignado en un título de ahorro requiere la exhibición del mismo. Y si el título es pagado, entonces se paga el total del título, a menos que no esté el total del título, y entonces el banco ofrece pago parcial. En ese caso, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. Entonces, el título conserva
su eficacia en la parte no pagada, pago parcial. Bien, de la literalidad. La legitimación es la acción y el efecto de legitimar, es decir, convertir algo en legítimo. Justificar la calidad de quien posee el título de valor para que pueda ejercer el derecho incorporado en el título. El sujeto, que se llama tenedor, se legitima siempre que haya recibido el documento cumpliendo con la ley de circulación. Por ejemplo, con la entrega material, con el endoso, y si son títulos nominativos, entonces la entrega y la inscripción en el libro para que se lleve el récord del documento que se negoció. Bien, ¿quién es el tenedor legítimo? El tenedor legítimo del título es quien lo posea según la ley de circulación. Y entonces viene el endoso seguido de la entrega. Bien. Los títulos valores se pueden como clasificar según el derecho incorporado en el mismo. Entonces, según el 619 del Código de Comercio, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos y de tradición o representativos de mercancías. Entonces, esa clasificación que aparece en el 619 nos dice que los títulos valores pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías. Entonces, crediticios, corporativos o de tradición. Los títulos valores de contenido crediticio, que en la legislación anterior se llamaban instrumentos negociables, pero por virtud del artículo 821 del Código de Comercio se llaman títulos valores, son los que tienen por objeto el pago de moneda, o sea, el derecho incorporado corresponde a una suma de dinero. Entonces, en esta clase de título encontramos la letra de cambio, que la letra de cambio es la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Entonces, ejemplo de un título valor de contenido crediticio, la letra de cambio. Encontramos también el pagaré, el cheque, el bono de prenda, la factura cambiaria de compraventa y la factura cambiaria de transporte. Los títulos valores corporativos o de participación confieren unos derechos sobre unas entidades jurídicas llamadas sociedades por acciones, acciones anónimas y acciones en comandita.
De allí la expresión corporativo, que da la idea de compañía, de un ente jurídico. El legislador creó esta clasificación para que allí se tipificaran las acciones como títulos valores y el titular de esta, que llamamos accionista, tenga unos derechos en la sociedad a la cual correspondan los títulos accionarios. Y entonces, esas acciones consagran unos derechos a sus titulares. Por ejemplo, participar en las deliberaciones de la Asamblea de Accionistas y poder votar en ella. Negociar libremente las acciones. Inspeccionar los libros y papeles sociales. Participar en las utilidades que se decreten. Y recibir una parte proporcional de los activos sociales cuando se esté liquidando la sociedad. Bueno. Hay unos títulos, valores de tradición o representativos de mercancía. Estos títulos, valores de tradición o representativos de mercancía incorporan derechos sobre las mercancías mencionadas en ellos. Por ejemplo, la carta de porte, el conocimiento de embarque, el certificado de depósito. En cuanto a la carta de porte y al conocimiento de embarque, el artículo 678 del Código 678 del Código. ¿Se lo leo, doctor? Dígame. ¿Le leo el artículo? Déjeme, yo reconfirmo. 678 del Código de Comercio. Sí. Un momento, a ver. No, es 768. Sí, el 768, sección quinta. Numeral sexto. De conocimiento del embarque. ¿Se lo leo? Sí, léame, por Artículo favor. 678. Sin perjuicio de lo dispuesto en el libro quinto de este código sobre transporte marítimo y aéreo, la carta de porte o el conocimiento de embarque, además de los requisitos establecidos en el artículo 621, contendrá, primero, la mención de ser carta de porte o conocimiento de embarque. Segundo, el nombre y el domicilio del transportador. Tercero, el nombre y el domicilio del remitente. Cuarto, el nombre y el domicilio de la persona a quien o a cuya orden se expida o la mención de ser el portador. Al portador, perdón. Quinto, el número de orden que corresponda al título. Sexto, la descripción pormenorizada de las mercancías objeto del transporte y la estimación de su valor. Séptimo, la indicación de los fletes y demás gastos del transporte, de las tarifas aplicables y la de haber sido o no pagados los fletes. Octavo, la mención de los lugares de salida y de destino. Noveno, la indicación del medio de transporte. Décimo, si el transporte fue por vehículo determinado, los datos necesarios para su identificación. Parágrafo. Si no se indicara la fecha de recibo de las cosas y por el transportador, se presumirá que éste los recibió en la fecha de emisión de dichos documentos. Bueno, sobre esto yo tengo una inquietud, y es que cuando uno como abogado esté cobrando una carta de crédito
expedida por un banco. Generalmente, y está sucediendo así, presentamos la demanda y el título ejecutivo es la carta de crédito. Y entonces pedimos que nos dicten mandamiento de pago sobre la carta de crédito. Pero yo me pongo a pensar qué clase de título es la carta de crédito. Y entonces he llegado a la conclusión de que la carta de crédito es un título ejecutivo complejo. Un título ejecutivo complejo. Entonces, además de los requisitos contenidos en el 621 del Código de Comercio, la carta de porte o el conocimiento de embarque debe contener los requisitos que usted habló ahorita del 768. Entonces, tenemos que demostrar todos estos requisitos del 768, porque nuestro título no es un título ejecutivo simple, sino un título ejecutivo complejo. El problema con los títulos ejecutivos complejos es que los tratadistas de derecho procesal no lo estudian a fondo y no se preocupan de explicar bien en qué consiste el título ejecutivo complejo. Entonces, el título ejecutivo de tener una unidad, se busca la unidad del título para poder cobrar ejecutivamente una obligación. Pero entonces, si un banco me dio a mí una carta de crédito para comprar una máquina en el exterior, entonces yo tengo que demostrar no que el banco expidió la carta de crédito, no que hubo utilización de la carta de crédito, sino que el conocimiento de embarque, ahí tiene que estar el nombre y el domicilio del transportador, quien transportó esa máquina de Italia a Colombia, el nombre y el domicilio del remitente, el número de orden que corresponda, la descripción de las mercancías sujeto al transporte, la estimación de su valor, la indicación de los fletes. Todo esto lo tengo yo que adjuntar a mi demanda ejecutiva para que se integre el título ejecutivo. Porque de lo contrario, el juez no podría proferir mandamiento ejecutivo, mandamiento de pago, porque no tiene a su mano, no tiene el título ejecutivo tal y como se desprende del 768. Alguna vez en Barranquilla yo tuve un negocio de esta naturaleza y yo trabajaba en el bufete de Álvaro Pérez Vives. Y por casualidad, mi demanda, no sé, fue a parar al despacho del doctor Pérez Vives y me llamó y me dijo: amigo, si yo fuera juez, no le admitiría la demanda porque usted no tiene título ejecutivo. Usted está hablando de la carta de crédito y la utilización de la carta de crédito, etcétera, etcétera, pero usted no está adjuntando los documentos que comportan el título, porque el título que usted está exhibiendo es un título ejecutivo complejo. Les confieso que yo nunca había oído hablar del título ejecutivo complejo. Y entonces ese señor me enseñó
que para cobrar un documento hay que adjuntar todo lo que haga parte del título para que se forme la unidad. Y entonces el título ejecutivo complejo es ese, que tiene muchos documentos que conforman el título. ¿Cuáles? El nombre y domicilio del transportador, nombre y domicilio del remitente, el nombre y el domicilio de la persona a quien ocupa o cuya orden se expide, el número de orden que corresponde al título, descripción pormenorizada de las mercancías sujeto al transporte y la estimación de su valor, la indicación de los fletes, la mención de los lugares de salida y destino, la indicación del medio de transporte, etcétera, etcétera. Todo eso hay que demostrarlo, adjuntarlo para que se forme el llamado título ejecutivo complejo. Y no es nada sino que los jueces están aceptando las demandas así como así, con la mera exhibición y demostración de la utilización de la carta de porte y se acabó, y no más. Entonces toca pedirle al juez reposición del auto porque no hay título ejecutivo y ustedes tienen que entrar a demostrar que el título ejecutivo es complejo. Les cuento que esa tesis no es mía, me la apropié sí, pero me la apropié de quien fue mi profesor, mi maestro y mi jefe en el bufete, el doctor Álvaro Pérez Vives. ¿Sí? Profe, Señor. Es que con respecto a esa carta de crédito, efectivamente, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con un banco y efectivamente se tramitaban este tipo de documentos. Y es que en esa carta de crédito, que efectivamente hoy estamos aprendiendo que es como un título ejecutivo complejo, pues que la gran mayoría de esa información que estamos viendo aquí, por eso dice carta de porte y conocimiento de embarque de acuerdo al artículo que acabo de leer, 768, toda esta cantidad de información, a ver, yo la recuerdo, no sé si es que habrá cambiado, pero digamos ahí estaba implícito o escrito en la carta de crédito porque se hace entre bancos. Y justamente los bancos son los garantes, tanto el emisor de la carta de crédito, yo que estoy comprando una maquinaria a otro país, y allá también es entre bancos, pues la garantía de ambos de que yo pague el valor de la máquina y también tener la garantía a través del banco en otro lado de la persona, el dueño o el productor de la máquina, para que efectivamente me la envíe. Entonces, pues viene pormenorizado ahí todo, la descripción absoluta de la maquinaria, todos los datos que están aquí, pues que son efectivamente, sí, datos del transportador, por qué medio, si es por buque, si es por avión, quién lo trae, cómo lo trae, absolutamente. Pues otros documentos, pero digamos está en la carta, está la descripción absoluta y completa. Efectivamente que tiene que haber el tipo de negociación, si es FOB, si es SIF, que es costo y seguro o costo seguro y flete, pues que efectivamente se adjuntan. Sin embargo, en la carta hay una descripción de estos datos, pues los contiene la carta y pues efectivamente, digamos, otros documentos. Esa misma dirección del que envía la mercancía tiene que estar en la carta de crédito, absolutamente todo, el valor, quién lo va a traer, por qué medio se va a traer, cómo va a ser lo que se llama ya en puertos para la famosa nacionalización de una mercancía, si llegó, si se pagó para poder ser despachada. Efectivamente, pues hay otros documentos, pero más o menos en la carta, esto es lo que yo recuerdo, la gran, digamos, parte esencial y principal, efectivamente en la carta estaba llenos todos estos requisitos pues que estamos viendo a la luz de este artículo. Efectivamente hay otros documentos adicionales, pero en la carta, así como está la carta de crédito, se llama carta de crédito, es porque está extendida por el banco, ampara aquí a un cliente, lo referencia porque él paga, lleva consigna a la plata del banco y es un trámite de asegurar efectivamente una transacción comercial sin necesidad de que las personas tengan que viajar, yo voy a comprar la máquina, viajar hasta otro país y el otro venir acá a recibir la plata. Para eso están los bancos y pues estos documentos contienen efectivamente toda esa parte esenciales y efectivamente ya tiene, por ejemplo, si el seguro, pues claro, es un documento adicional que tiene para asegurar la mercancía, los tramos que lleva, pues es un documento que hay que adjuntarlo y otros documentos. Sin embargo, pues lo que yo recuerdo es que en la carta como tal está el grueso de toda esta información que acabamos de ver, está allí. Y efectivamente, pues sumando otra serie de documentos que es pues la garantía efectivamente de que corra un negocio de importación o exportación, depende del caso de lo que uno esté haciendo. Es sobre eso, profe, gracias. Sí, sí es perfecto, pero lo importante es
que se acompañe, por ejemplo, el conocimiento de embarque. Esa mercancía, ¿dónde fue embarcada? ¿Quién fue el transportador? ¿A nombre de quién y a quién se envió? ¿Quién fue el remitente? Viene una descripción pormenorizada de las mercancías sujeto al transporte, el pago de los fletes. En fin, todo eso debe acompañarse. No es que el banco diga que sí, que la carta de crédito, no. ¿Dónde están los documentos que acompañan el título ejecutivo? Esa fue una insistencia. Le confieso una cosa, que nunca se había presentado en el país una excepción de esa naturaleza. El juzgado y el tribunal de Barranquilla duró más o menos unos 4 años dilucidando esta excepción de Pérez Vives. Y tuvieron que darle toda la razón al maestro, porque no se conformó, no se integró el título ejecutivo. No se habló nunca de que el título ejecutivo era complejo. Entonces, y el juez admitió la demanda. Pues es lo que yo recuerdo y pues se los traigo a ustedes simplemente a colación para que lo tengan en cuenta cuando vayan a cobrar una carta de crédito. Bueno. En el artículo 65 del Código Civil encontramos lo que yo he denominado contratos de caución. Generalmente los tratadistas hablan de garantías civiles, de garantías comerciales. Sí, eso es cierto, garantías civiles. Pero el código nos dice que son contratos de caución. ¿Y qué dice el artículo 65 del Código Civil? El Código Civil nos dice, palabras más, palabras menos, que caución significa cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación, bien puede ser propia o ajena. Y nos dice el artículo 65 que son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Esos son los contratos de caución. ¿Por qué les hablo de esto? Porque es que hay una figura que se llama el aval y que muchos nos dicen que es una caución, pero resulta que el artículo 65 del Código Civil es taxativo. Aparte de la fianza, la hipoteca y la prenda, no hay más. Yo podría agregarle la anticresis, por ejemplo, pero no. Las cauciones que acepta el Código Civil son fianza, hipoteca y prenda. Entonces, el derecho cambiario no es ajeno al tema de las cauciones, pero hay que aclarar, el aval no sería caución porque no lo menciona el artículo 65, que es taxativo. Simplemente el aval sería una garantía comercial o personal. ¿Y qué sería el aval? Miremos el artículo 634 del Código.
civil o comercial, doctor? Del comercio, sí. El aval. El aval podrá constar en el título. Bueno, primero el 633 dice, mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de un título valor. Entonces, ¿quién sería el avalista? El avalista es la persona que garantiza en todo o en parte el pago de un título valor. Entonces, quien firma simplemente dice por aval. Y el 634 dice que el aval podrá constar en el título mismo o en hoja adherida a él. Podrá también otorgarse por escrito separado en que se identifique plenamente el título cuyo pago total o parcial se garantiza. Se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente y deberá llevar la firma de quien lo presta. Y dice el inciso segundo del 634, la sola firma puesta en el título cuando no se le pueda atribuir otra significación se tendrá como firma de avalista. Y a falta de mención de cantidad, el aval garantiza el importe total del título. Entonces, el aval no es un contrato de caución. El aval es una garantía. El pago total o parcial de una obligación. Entonces, el avalista y el avalado. Entonces, es una caución personal porque el avalista compromete su patrimonio. Su patrimonio porque según el 2488 del Código Civil, que no lo tengo aquí, el 2488 consagra el derecho de persecución sobre todos los bienes del deudor. Ustedes se acuerdan que yo, los que fueron alumnos míos, yo en Derecho Romano expliqué que las obligaciones en Roma eran de persona a persona, eran personales, y que por ende el acreedor podía perseguir la persona del deudor, podía arrendarlo, podía venderlo, e incluso podía hasta darle muerte. Hasta que se juntaron dos cónsules, Petelio y Papirio, y mediante la Lex Petelia Papiria se aclaró y se dijo que ya la obligación no era de persona a persona, sino la obligación era de patrimonio a patrimonio, que el patrimonio del deudor quedaba obligado frente al patrimonio del acreedor. De eso trata la Lex Petelia Papiria. Y entonces el 2488 es ni más ni menos la Lex Petelia Papiria, que consagra el derecho de persecución, el jus persequendi, derecho de persecución sobre todos los bienes del deudor, muebles, inmuebles, presentes o futuros. Entonces, esto que hablan de la prenda general del acreedor, a mi juicio es el artículo 2488 del Código Civil. Bueno. Eso digamos que sería el aval. La fianza, hipoteca, prenda y fianza. La fianza es una caución. Esa sí es una caución que está en el artículo 65 para seguridad de obligaciones propias o ajenas. Entonces, la hipoteca, prenda y fianza.
A veces se le presenta a uno en el ejercicio profesional una duda. Alguien expide un cheque y ese cheque, el beneficiario de ese cheque, se lo endosa a otro y se lo endosa en garantía. Entonces, ese cheque dado en garantía, si constituye una prenda con tenencia, porque quien endosa entrega el título al acreedor y al entregar el título lo entrega con todo lo que el título contiene. Miremos a ver el 659. El endoso en garantía se otorgará con las cláusulas en garantía, en prenda u otra equivalente. Constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. Entonces, cuando alguien entrega un cheque en garantía, está constituyendo un derecho prendario sobre el título y le confiere al endosatario los derechos que tiene cualquier acreedor, o sea, las facultades de perseguir los bienes del deudor. Porque puede decir en garantía, en prenda, entrego en garantía a fulano, endoso en prenda a mengano. Y entonces con eso se le transfieren todas las facultades que tiene el acreedor. Sí, goza del derecho de persecución. ¿Qué pasa si se pierde el endosatario, pierde el título? Entonces, tendría una acción para recobrar ese título, que es la acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque el derecho constituido sobre el título es un derecho real, según el artículo 948 del Código Civil. Y el 2418 del Código Civil nos dice que los otros derechos reales pueden reivindicarse. El endosatario en garantía goza del derecho de preferencia sobre otros acreedores cuyos créditos no son preferidos, como los de la quinta y última clase. Cuando un juez va a pagar, tiene que hacer una operación que se llama prelación de créditos y tiene que ver a quién le paga primero. Y entonces pagará primero las obligaciones del fisco, del Estado, etcétera. De tercero paga las hipotecas y de último paga los créditos llamados quirografarios. Entonces no paga como el juez quiere. El juez hace una prelación de créditos y tiene que pagar de conformidad con la prelación que hace el juez. Entonces son créditos de primera, segunda, de tercera clase. Bien. ¿Qué es esto de la obligación cambiaria?
Los títulos valores contienen relaciones personales unidas por prestaciones de dar dinero o mercancías que participan de las obligaciones de contenido patrimonial. Entonces, denominadas cambiarias por ser parte de esta clase de documentos. Entonces, tenemos que el código por allá en el 666 nos habla de los derechos personales o créditos. Derechos personales o créditos son los que pueden reclamarse a ciertas personas que, por un hecho suyo, han contraído obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado. Entonces tenemos un acreedor que es el titular del derecho incorporado. Este puede ser el último tenedor al momento en que el crédito se haga exigible. Un deudor que corresponde al sujeto o al ente jurídico que ha suscrito el título y como consecuencia contrae el deber de pago. Entonces, la obligación, el crédito documentario, perdón, no el crédito, sino la obligación cambiaria, es esa posibilidad que yo tengo para cobrar el título. Y tengo que cobrar el título dentro del tiempo que me da la ley para cobrarlo. Dentro de la teoría de las obligaciones, los tratadistas hablan de los obligados parígrados. Parígrados. ¿Cuáles son esos obligados parígrados? Se denominan obligados parígrados o en un mismo grado las personas que contraen una obligación cambiaria ocupando el mismo lugar, como giradores, como aceptantes, como otorgantes, como endosantes, como avalistas. Entonces, serían parígrados fulano y sutano si ambos en una letra hacen el papel de creadores del documento. Y perano y mengano serían parígrados si figuran como avalistas del otorgante. De modo que si hay varios, entonces son obligados parígrados. Bueno. Bien. Yo quiero como dejar esas partes, esas generalidades de los títulos valores. Porque hay unos títulos valores muy concretos que yo quiero abordar para que no se nos queden por fuera. El primer título valor que viene a mi mente es la letra de cambio. Y vienen otros que están en el título tercero del libro tercero, como el pagaré, el cheque, el certificado de depósito, el bono de prenda, la carta de porte, el conocimiento
de embarque y las facturas cambiarias de compra-venta y de transporte. Estos son títulos valores. Pero el primero es la letra de cambio. La letra de cambio está en el 671 del código, si mal no estoy. Entonces, dice el 671. Además de lo dispuesto en el artículo 621, que es lo que dispone el 621, la mención del derecho y la firma del creador. Entonces, además de lo dispuesto, o sea, además de la mención del derecho y de la firma del creador, la letra de cambio debe contener, primero, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, la forma del vencimiento y la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. La letra de cambio pues implica una doble exigencia, porque de una parte hay un mandato relativo a pagar una determinada suma de dinero. Esto es un requisito para todos los títulos valores. Entonces, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El segundo contenido de la letra de cambio es el nombre del girado, la forma del vencimiento y la indicación de ser pagadera o a la orden del portador. Entonces, la letra es un título valor de contenido crediticio por el cual una parte llamada girador le da una orden a otra persona. Esa otra persona se va a llamar girado. Entonces, el girador da una orden al girado para que pague la suma de dinero que en ella se indica y que pague a la persona que en ella se indica. Esa persona que en ella se indica se va a llamar beneficiario o portador. Entonces, ¿el girador quién es? El girador es el creador del título. Es quien firma el título, quien lo crea. Ese es el girador. El girador. Y el girado es la persona a quien le dan la orden para pagar. La orden de pago que debe contener es un título que permite clasificarlo según la estructura jurídica. Es un título con base en una orden que recae sobre una suma de dinero. Entonces, ese es el derecho incorporado. Elemento constitutivo del derecho incorporado es la suma de dinero. ¿Qué dijimos que era la letra? La letra es, según el 671,
la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Entonces, no podemos someter el pago a una condición. Porque es que acuérdense que la condición es un hecho futuro e incierto. Entonces, el pago por disposición legal no puede someterse a una condición. ¿Puede someterse a un plazo? Sí, puede someterse a un plazo. Entonces, el pago por disposición legal no puede someterse a una condición, pero sí a un plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral tercero del 671. La forma de vencimiento. La forma de vencimiento. El dinero como sinónimo de moneda se expresa en unidades monetarias. Pesos, dólares, euros, libras esterlinas, yenes. Entonces, ¿qué es el pago? El pago, por una parte, es el cumplimiento de la obligación y por otra parte, el pago es extinción de la obligación. Entonces, el pago corresponde a la forma más usual de extinguir una obligación. Pero es que yo extingo la obligación cuando la cumplo. Entonces, ¿qué es el pago? Es el cumplimiento de la obligación. ¿Qué es el pago? La extinción de la obligación. Entonces, el pago corresponde a la forma más usual de extinguir una obligación cuando se hace efectivo, esto es, cuando se cumple la prestación de lo que se debe. Entonces, las obligaciones deben pagarse en moneda colombiana, pero las obligaciones que se pacten en monedas o divisas extranjeras se cubrirán en la moneda o divisa estipulada si fuere legalmente posible. En caso contrario, se van a cubrir en moneda legal colombiana. Quien regula estos pagos de obligaciones pactadas en divisas extranjeras es la Junta Directiva del Banco de la República. El Banco de la República ha expedido varias resoluciones que forman el régimen de cambios internacionales y con relación a las obligaciones en monedas extranjeras, la Junta Directiva del Banco de la República ha dicho que las obligaciones que se estipulen en monedas extranjeras y no correspondan a operaciones de cambio serán pagadas en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron contraídas. Solo las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y que correspondan a operaciones de cambio se van a pagar en la divisa estipulada. En los demás casos hay que pagarlo en moneda colombiana. Bien. Bueno. ¿Qué debe contener la letra de cambio? El nombre del girado. El nombre del girado es a quién se le da la orden de pago, a quién le decimos que pague. Pues esa persona se va a llamar girado. Entonces, el girador le da la orden de pago al girado. Entonces, el girado
es el destinatario de la letra. Otro requisito de la letra es la forma de vencimiento. Es un requisito genérico que trata de la época en la cual se debe producir el pago de la obligación incorporada en la letra. Entonces, debemos acudir al 673, que trata allí de las especies de vencimiento. Y entonces, dentro de esas modalidades de pagar está el plazo. Entonces, 673 con vencimiento. Pues bien, la letra quimbio puede ser girada a la vista a un día cierto, con vencimientos ciertos y sucesivos a un día cierto después de la fecha o de la vista. Entonces, ¿qué formas de vencimiento podríamos decir de la letra de cambio? Uno es a la vista. Otro es a un día cierto determinado. A un día cierto no determinado. Puede haber vencimientos ciertos sucesivos. Un día cierto después de la fecha y un día cierto después de la vista. Sí, son los requisitos del 673. El 673 del Código de Comercio nos habla de las formas de vencimiento de la letra de cambio. Cuando se dice pagadero a la vista, debemos entender como la forma en que el título o valor debe ser pagado en el momento en que el tenedor legítimo se lo presenta al obligado cambiario. Entonces, para evitar que la presentación de la letra se desnaturalice, se torne indefinida, el legislador estableció un término perentorio, y es así como el artículo 692 nos dice: la presentación para la letra a la vista, la presentación para el pago de la letra a la vista deberá hacerse dentro del año que siga a la fecha del título. Entonces, el legislador estableció, como se ve, un término perentorio para el pago. Entonces, 692 estableció el término de un año y se deberá hacerse dentro del año que siga la fecha del título. Un año contado a partir de la fecha de la creación de la letra para que sea presentada para su pago. En ese término de un año, pues la norma permite que el término se pueda reducir o ampliar. Por ejemplo, si se dice, esta letra de cambio deberá ser presentada para su pago dentro de los 6 meses que sigan a la fecha de creación. Esa es una forma de cambiar, de reducir el término del año para el cobro de la letra. Ahora, si se dice páguese a la vista, entonces
hay que pagarla con la presentación. Entonces el título vence en el momento en que es presentado para el pago. Ahora bien, con las letras opera lo que se llama prescripción de la acción cambiaria. Miremos el 789. 789. La acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. La prescripción es extintiva. Aparece en este 789 como una figura mediante la cual se sustrae el derecho a la acción cambiaria por el transcurso de un tiempo determinado. Entonces, la prescripción conlleva la extinción de la acción cambiaria por no haberse ejercido en el tiempo señalado por la ley para cada título en particular. Entonces, la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del vencimiento. Directa, porque hay una acción cambiaria de regreso que prescribe en 1 año contado desde la fecha del protesto. Bueno. Doctor, disculpe, ¿me podría repetir lo último que mencionó? Que hay acción cambiaria de 1 año, es que se me entrecortó. Que también hay acción cambiaria de 1 año cuando... Sí. Tenemos que decir que la letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 8 días comunes siguientes. Eso es término para la presentación para su pago. Entonces, si la letra es de las que se llama letra a la vista, la presentación para el pago de la letra a la vista debe hacerse dentro del año siguiente a la fecha del título. Presentación para el pago de la letra a la vista. Porque lo otro es la prescripción de la letra en sí, que es a los 3 años. A ver, ¿cuál sería yo? Creo que es el 673. Entonces, de conformidad con el 789, la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Esa es la acción cambiaria directa. Y la acción cambiaria de regreso, la que tiene el último tenedor, prescribe en 1 año contado desde la fecha del protesto. Eso es lo que yo hablé. En caso de cobro extrajudicial,
entonces se habla de la prescripción o de la caducidad de la acción cambiaria. Entonces, la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del vencimiento. Y la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribe en 1 año. ¿Ok? Gracias, doctor. Bueno, es que en esto toca siempre recordar mucho la teoría de las obligaciones. Y yo no tengo aquí el Código Civil. Si alguien tiene Código Civil, por favor, me quiere mirar el artículo 1139 del Código Civil para saber el día cuando es cierto y determinado. ¿1139 del Código Civil? Sí, señor. Clases de asignaciones a día. El día cierto, sí. Dice así, artículo 1139 del Código Civil. El día es cierto y determinado si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo, como el día tantos de tal mes y año, o tantos días, meses o años después de la fecha del testamento o del fallecimiento del testador. Es cierto pero indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la muerte de una persona. Es incierto pero determinado si puede llegar o no, pero suponiendo que haya de llegarse, se sabe cuándo, como el día en que una persona cumpla 25 años. Finalmente es incierto e indeterminado si no se sabe si ha de llegar, ni cuándo, como el día en que una persona se case. Bien, entonces, todo eso lo vimos en la teoría de las obligaciones, pero tratemos de recordar un poco eso. El día es cierto y determinado según el 1139 del Código Civil, si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo, como el día tantos del mes tal y año tal. O que se diga el pago se hará el 1 de enero de 2021. Los artículos 674 y 675 del código, que no tengo, consagran unas expresiones para fijar vencimientos. Por ejemplo, si se señalara el vencimiento para principios, a mediados o fines de mes, debemos entender los días 1, 15 y último del mes correspondiente. ¿Ok? Porque es que a veces dice que el pago se debe hacer a principios de mes, a mediados de mes, a fines de mes. Entonces, a principios tenemos que entender el primero. A mediados tenemos que entender el 15. Y a fin de mes tenemos que entender el último del mes correspondiente. Entonces, que se pague a principios de febrero del 2021, a mediados de julio de 2021, o a noviembre o a fines de noviembre del 2021. Entonces, a principios de febrero equivale a decir el 1 de febrero del 2021. A mediados de julio del 2021, entonces es el 15 de julio del 2021. A fines de noviembre del 2021, o sea, el 30 de noviembre del 2021. A veces hay expresiones en las letras que lo pueden a uno confundir. Por ejemplo, hay expresiones: una semana, 2 semanas, una quincena, a mediados de mes.
Entonces debemos entender no como 1 o 2 semanas enteras, 1 semana, 2 semanas, sino como plazos. Hay que entender más bien como plazos de 8 o de 15 días comunes. Que se pague a 1 semana de agosto de 2021, a 2 semanas de marzo del 2021, a 1 quincena de octubre de 2021, a medio mes de diciembre de 2021, equivale a decir, pues, se pague 1 semana de agosto. Entonces, miremos el 8 de agosto. A medio mes, el 15 de marzo, el 15 de octubre o el 15 de diciembre. Bueno, hay días ciertos e indeterminados. El día es cierto e indeterminado si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo. Por ejemplo, como el día de la muerte de una persona. El pago se hará el día que fallezca Mengano. Esto es cierto, aunque es indeterminado. Cierto, ¿por qué? Porque fulano se tiene que morir, todos nos tenemos que morir. Entonces, como el día de la muerte de una persona, eso es un día cierto, pero indeterminado. El día va a llegar, pero indeterminado porque no sabemos cuál será ese día. Hay otras formas de vencimientos que se habla, que se dice que se pague por cuotas o por instalamentos. Entonces, si el derecho incorporado es de 100,000 pesos y se expresa que el pago se hará en 4 cuotas semestrales, los días 15 de cada semestre, entonces tenemos que decir 4 cosas semestrales. Entonces, siendo la primera cuota, por decir, el 15 de, son 4 semestrales. Entonces tiene que haber, la primera cuota sería el 15 de diciembre, y los restantes vencimientos serían 15 de junio y así sucesivamente. Bueno, hay un día cierto después de la fecha. Así es otra forma de poner vencimiento o día para pago. También viene la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. Este requisito de ser pagadera a la orden o al portador corresponde a la parte a quien se le debe hacer el pago. Entonces, si la persona es determinada, se va a llamar beneficiario. Y si no es, entonces al portador. Páguese al portador la suma de tanto. Entonces, ese portador no está determinado, es el que se presente para cobrarlo. Bueno.
Hay clases de letras. Las letras pueden ser a la orden del mismo girador. Aparece mencionada en el 676. 676. La orden de cambio, la letra de cambio puede girarse a la orden o a cargo del mismo girador. En este último caso, el girador quedará obligado como aceptante. Y si la letra fuere girada a cierto tiempo vista, su presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha de su vencimiento. Entonces, una clase de letra a la orden del mismo girador aparece mencionada en el 676 y consiste en que los lugares de girador y beneficiario son ocupados por la misma persona. Otra clase de letra a cargo del mismo girador está también relacionada en el 676. Se refiere a esta clase, se presenta la característica que una misma persona ocupa las partes de girador y girado y no se requiere una manifestación posterior de voluntad del creador para que éste se obligue como aceptante. Entonces, a la orden del girador, a cargo del mismo girador. A cargo y a la orden del mismo girador. A cargo y a la orden de la misma persona. ¿Qué consecuencias trae la creación de la letra? Entonces, de conformidad con el 678, dice, el girador será responsable de la aceptación y del pago de la letra. Toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad se tendrá por no escrita. Entonces, de conformidad pues con el 678, el girador responde de la aceptación y del pago. Es decir, la letra será aceptada por la totalidad a la presentación oportuna. Porque es que no puede haber negativa, porque el tenedor legítimo tiene derecho entonces a ejercer la acción cambiaria antes del vencimiento. Bien. ¿Qué es esto de la presentación? De acuerdo con la forma de vencimiento que tenga el título o valor, el legislador le impone al tenedor en unos casos la obligación de presentarle al girado la letra para que la acepte, so pena de que su incumplimiento le va a acarrear consecuencias jurídicas como que el derecho no alcanza a nacer. Entonces hay presentaciones. La letra de cambio es pagadera a día cierto después de la vista y deberá presentarse para su aceptación dentro del año que siga a su fecha. Entonces, el deber y el término entre el cual se debe cumplir. Esa es la presentación obligatoria. El lugar de la presentación corresponde al territorio en el cual se encuentra el girado, con el fin de que la presentación se haga ante él y pueda conocer la orden dada por el girador
y proceda a manifestar su voluntad de aceptarla. Entonces, la presentación se hace en el lugar y en la dirección designada en la letra. La presentación para la aceptación se hace, por ejemplo, en la calle tal, número tal de Bogotá, o calle tal, número tal de Medellín, en caso de que se indiquen varios lugares. Entonces, si indican varios lugares, el tenedor hace la presentación en cualquiera de ellos. ¿Qué consecuencias jurídicas trae la aceptación? Una vez que la letra ha sido aceptada, surgen las siguientes consecuencias jurídicas. Convierte al aceptante en principal obligado, según el 689. 689. La aceptación convierte al aceptante en principal obligado. El aceptante quedará obligado cambiariamente aún con el girador y carecerá de acción cambiaria contra este y contra los demás signatarios de la letra. Entonces, la aceptación convierte al aceptante en principal obligado. La obligación del aceptante se hace exigible en el momento que se indica en el título según el vencimiento. La obligación del aceptante no puede estar supeditada a un hecho futuro e incierto. No sé, no. Decía entonces que la obligación del aceptante no puede estar supeditada a un hecho futuro e incierto. El aceptante contrae una obligación cambiaria. Obligados. ¿Cuáles son los obligados? El girador, los endosantes, los avalistas. Si el aceptante paga, el derecho consignado en la letra se desincorpora. ¿Por qué? Porque no puede ejercer la acción cambiaria. Entonces, digamos que esas serían las consecuencias jurídicas de la aceptación. Bien. El pago. El pago lo encontramos en el Código Civil, los artículos 1626 a 1686. Estos artículos hablan de los modos de extinción de las obligaciones. Eso está en el libro cuarto, están las obligaciones y contratos. Todas esas disposiciones se aplican a la letra de cambio por una remisión que trae el artículo 822. Entonces, ¿qué es el pago? Según el 1626, el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Es decir, el cumplimiento de la obligación es el pago. Entonces, en la letra de cambio, la prestación es de dar una suma de dinero. ¿Por qué? Porque es un título de contenido crediticio. Constituye un acto jurídico bilateral, es como una especie de convención, porque requiere para su validez de la voluntad del deudor y del acreedor. Claro que hay unos casos cuando se paga por consignación. En caso de que el pago se haga por consignación, no se requiere de la voluntad del tenedor del título para que produzca efectos de pago. Sí, si yo voy a pagar una letra
yo deudor, hago una consignación y allí no requiero de la voluntad del tenedor del título para que se produzcan los efectos del pago. Muchas veces los abogados recomiendan mal a sus clientes para forzar un proceso. Mire, usted pague el arriendo, sí, pero no lo pague entre los 5 primeros días de cada mes. Entonces, al no pagarlo entre los 5 días de cada mes, entonces se presenta la mora en el pago. Y entonces el arrendador pues puede iniciar el proceso de restitución por mora en el pago. Yo tengo una bodega y ahí tengo una especie de taller y el dueño de la bodega no me quiere recibir en los primeros 5 días de cada mes. ¿Para qué lo hace? Para hacerme incurrir en mora y poder entonces iniciar el proceso de restitución de inmueble. Entonces, si eso pasa, yo acudo ante un juez y le explico qué es lo que está sucediendo y le digo, señor juez, autoríceme a consignar en el banco a órdenes del arrendador el valor del arrendamiento. Entonces usted consigna y ya no lo pueden sacar de ahí. Bien. Doctor Atamar, una pregunta. Señor. Normalmente estas consignaciones siempre se hacen en el Banco Popular, ¿cierto? Sí, en el Banco Popular, pero En el agrario. donde no hay Banco Popular, que es el caso actual mayoritario, entonces en la Caja Agraria, ahí se harían las consignaciones. Muchas gracias. Bueno. Doctor, pero solamente con la autorización del juez o yo puedo ir a hacer la consignación a nombre de la persona. No, porque eso debe estar autorizado. Porque es que si no me quiere recibir, entonces, señor juez, no me quiere recibir. ¿A dónde va dirigida esa política? A incurrirme en mora. Señor juez, yo no quiero entrar en mora. Autoríceme a usted a consignarle al arrendador el pago del arrendamiento, una consignación. Entonces el juez autoriza, entonces usted va al banco y consigna en la cuenta del juzgado. Y después entonces el juzgado le notifica al arrendador que pase por los títulos y reclame la plata que le han consignado. Gracias, profe. Bueno. ¿Cuánto demora el juez en proferir este fallo, doctor? ¿En Dígame. tiempo? ¿Cuánto demora el juez en proferir esta resolución, este fallo? No, los jueces no, usted sabe que ellos no tienen términos, ¿no? Sí hay, la ley procesal tiene establecido unos términos, pero son términos que no se cumplen. Es muy difícil, ¿no? Entonces usted simplemente le dice, señor juez, me están dando molida, no me quieren recibir, autoríceme el pago por consignación. Entonces, el juez me autoriza y yo consigno. Y entonces sírvase, señor juez, notificarle al arrendador para que venga a reclamar su título contentivo del pago de arriendo. Bueno, entonces, el término de presentación para el pago
está muy clarito. Si se trata de una letra a la vista, la presentación deberá hacerse dentro del año que siga a la fecha de creación del título. Entonces, lugar de presentación se debe hacer dentro del año que siga. Y si se expresa el lugar y dirección de pago, entonces la letra deberá ser presentada allí. Bien. ¿A quién se le presenta? Entonces puede suceder que en la letra existan como obligados el girador, el aceptante, los endosantes y avalistas. Y podría pensarse que la presentación se le podría hacer a cualquiera de ellos. La acción cambiaria puede ejercerse contra alguno o algunos o todos los obligados cambiarios. Sin embargo, hay quienes dicen que la presentación debe hacerse al aceptante, porque es el principal obligado y en caso de pago libera a los demás porque carece de acción contra ellos. La orden de pago está dirigida a quien ocupa el lugar de girado y no a otros. ¿Por quién se presenta? Pues la presenta el tenedor legítimo. Entonces el tenedor exhibe el instrumento para que se le pague. Bueno. Yo estoy muy entretenido y yo estoy viendo que aquí faltan 7 minutos para las 8. Yo creo que podemos suspender aquí. Gracias, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches, que esté muy bien. No, señor, con gusto. Gracias, profe. Que descansen. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias.